Pues bueno, acabamos de escuchar una canción que tiene que ver con la relajación y en este momento vamos a abandonar un poquito esa relajación, no tanto porque vamos a tocar el tema de manera bastante, esperamos, flexible, ¿cómo se llama? Fluida, dúctil, un tema tan difícil. Y de entre todas las turbulencias que en este momento está sufriendo nuestro país, tan acuciosas, tan complejas, nos llega ahora una incidente, digamos, una noticia, un evento. También le podríamos llamar fenómeno, porque esto también es un fenómeno social que tiene muchísimos ángulos desde donde se puede abordar, que ha causado y ha estremecido a la sociedad informada y hasta la no tan informada también en este país tan complejo y tan lleno tan lleno de estas turbulencias y tan lleno de problemáticas difíciles de desmenuzar, pero que aquí en este momento vamos a tratar de abordar y de clarificar en lo posible este asunto de la exoneración de Raúl Salinas de Gortari. Así como lo oyen, este señor que a finales de los 90, sabemos, ¿no? Fue procesado, acusado y procesado por enriquecimiento ilícito y por estar involucrado en el homicidio de Ruiz Massieu. Pues en estos últimos días, damas y caballeros, como ustedes saben, acaba de ser exonerado. Acaba de decir el sistema a la opinión pública que este señor no solamente fue encarcelado, entre comillas, de manera injusta, sino que se le resarcen todos los daños y perjuicios que le provocó esta acusación y el encarcelamiento en Almoloya, si mal no me acuerdo que era la cárcel de alta seguridad en donde estuvo, todos los bienes que perdió, todo este producto del enriquecimiento ilícito, se le tiene que regresar y se le tiene que resarcir, y esto de veras que estremece, repito, desestabiliza, porque se trata de la reversión, de revertir un proceso que parecía bastante claro y de alguna forma poner al margen de la ley otra vez a lo que para muchos y para la mayoría del país, con muchas pruebas, es claramente un delincuente de cuello blanco vinculado al presidente Carlos Salinas de Gortari por el hecho de ser su hermano, y que nos dice muchísimas cosas. Estamos aquí con mis compañeros Marta y Jonathan, y con nuestro invitado de lujo también, Martín Triana, don Triana en Twitter, que después de estar ausente aquí en la mesa política, vuelve con nosotros, unas ocasiones de sincronía, vuelve con nosotros y está aquí para discutir este tema que apenas acabo de introducir, pero que vamos a intentar desmenuzar en los próximos minutos. Saludos, Martín. Buenas noches, amigos, y pues aquí estamos ya. Bien, pues es el Salinato restaurado, lo que ya tantas veces hemos comentado, el regreso de Salinas con todo su autoritarismo, con todo su abuso, con toda su impunidad. Raúl Salinas de Gortari, el hermano incómodo, como era mejor conocido, pues representaba la imagen más corrupta de un sistema, un salinato que intentó venderse como la entrada al primer mundo, terminó siendo una verdadera farsa. Raúl Salinas, como sabemos, estuvo preso porque Zedillo tuvo un conflicto con el salinato. No quiso que existiera una especie de maximato que Salinas pretendía conformar, y Zedillo encontró que la mejor manera de controlar a Salinas era deteniendo a su hermano, no sin motivos, porque estamos hablando de más de 200 millones de pesos, que es lo que conocemos. 41 propiedades, que son las que se le lograron descubrir, porque estamos hablando de prestanombres, estamos hablando de las mendocinas y las reuniones para repartir el territorio nacional entre las mafias que controlaban en esos años el territorio nacional. Estamos hablando de muchísima corrupción, estamos hablando de la mitad de la partida secreta perdida en manos de Salinas. Simplemente aquí voy a leer un párrafo. Sí, perdón. Dice, todo voy a aclarar de dónde salieron los fondos, quién era el intermediario, para qué eran, de dónde salieron y dónde fueron. Y voy a decir qué fondos salieron del erario público para que se devuelvan. Yo creo que con eso la sociedad sí quedará contenta. Este pequeño párrafo es de la conversación que Zedillo grabó
entre Adriana Salinas y Raúl Salinas estando en Almoloya, después de que Salinas de Gortari, Salinas, regresara al país y hablara en defensa propia después del error de diciembre, que como sabemos Zedillo tuvo que resarcir. Bien, y eso es lo que significa esto, el salinato restaurado, que lamentamos profundamente los mexicanos. Fíjate que eso que tú dices del salinismo restaurado es muy interesante, porque a raíz de lo, bueno, a la par de lo que quiero comentar, horas antes de la sentencia absolutoria en favor de Raúl Salinas de Gortari, 3 expresidentes se reunieron en el restaurante Lincoln ubicado en Polanco. Eran las 22 horas del pasado lunes cuando los expresidentes terminaron de cenar. La pregunta al levantarse de la mesa era quién pagaría la cuenta. Ninguno sacó la cartera, ninguno sacó la chequera, y estaba ahí la cuestión de la pregunta, ¿quién va a pagar? Pues los 3 tienen muchísimo dinero, podrían pagar cualquiera de ellos. Minutos después, el informante se entera de que la cena había corrido a cargo, algo muy simpático, del dueño del restaurante, que es amigo de 3 expresidentes y del actual, pues Peña Nieto también es cliente frecuente de este lugar. Cuando parecía que la reunión se había terminado, los exmandatarios abrieron una nueva cuenta, porque bien dicen que el verdadero ambiente siempre viene después de la cena, en esas reuniones privadas de los políticos. Afuera obviamente había un fuerte y vigilado cerco en donde estaba protegido por el Estado Mayor Presidencial. Recordemos que los expresidentes siguen teniendo todos estos privilegios por la eternidad hasta que se mueran, no solo el que se les pague mensualmente, sino que además también cuentan con protección oficial. Y afuera estaba completamente en esa zona de Polanco un cerco de por lo menos 1 kilómetro a la redonda. Bueno, los expresidentes salieron del lugar por la madrugada, no a las 22 horas del lunes, sino a altas horas de la madrugada del martes, del otro día. Y evidentemente que esto no parecía una reunión más. Calderón salió fuertemente dañado por las causas del alcohol, y a decir de mi informante, Salinas y Zedillo, aunque tomaron bastante también, saben tomar. Algo celebraban, de eso no cabe duda. Zedillo y Salinas juntos, compartiendo mesa con Calderón, horas antes de que un juez ordenara sentencia absolutoria y la devolución, como lo dijo Martín, de 41 propiedades a Raúl Salinas, además de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores debe descongelar las cuentas bancarias y de cheques de don Raúl. Y como bien lo decían ustedes, haciendo un poco de historia, lo decías tú, Martín, Zedillo, en el sexenio de Zedillo, fue exactamente cuando, a través de la Secretaría de la Contraloría y el Desarrollo Administrativo, Ernesto Zedillo lanzó esta indagatoria y se acusó a Salinas de no acreditar el origen lícito del patrimonio que acumuló durante sus años de servidor público, y específicamente en la dependencia de CONASUPO, que muchos todavía nos acordamos de CONASUPO. Importante aquí hablar de Raúl, que Raúl no se puede hablar individualmente sin meter a Carlos, porque dicen que Raúl es el hermano incómodo. La realidad es que no se pueden separar ni uno del otro. Carlos asentó su estrategia de gobierno en un soporte básico constituido por su círculo compacto, que era su operador político, que era Córdoba Montoya, y su operador económico que era Raúl Salinas. Entonces ahí es importante decirlo, pese a que además también se le encontró esta indagatoria. En la mañana del 28 de septiembre del 94 es asesinado José Francisco Rius Massieu saliendo de un hotel Casablanca ahí en la calle de Fragua, cerca de la glorieta del Caballito en Avenida de Reforma. Un ejidatario tamaulipeco de nombre Daniel Aguilar Treviño, quien comía una torta que acababa de comprar, le dispara una sola vez con un arma de 9 milímetros que acto seguido se encasquilló. El asesino arrojó el instrumento del crimen, se echó a correr, mientras un séquito de persecutores trataba de darle alcance en su afanosa huida. Fue sometido por un policía bancario. Se señala como el autor intelectual del crimen a Raúl Salinas de Gortari, quien habría encomendado esta operación al diputado tamaulipeco Manuel Muñoz Rocha. Ustedes no me pregunten dónde está ahora Manuel. Sí, nadie sabe dónde está. Nadie sabe dónde está, y si nos está escuchando, que no se comunique con nosotros. Bueno, pues exactamente, él le encomienda a otro personaje, que era su secretario, que era Fernando Rodríguez González,
lo encomienda a reclutar al asesino material, que es Aguilar Treviño, y a él, bueno, pues lo cachan ahí, lo detienen en un ejido de Tamaulipas. Fíjate que el asesino material estaba paseando a sus perros y de ahí se lo jalan, ¿verdad? Estos personajes y le dan el dinero. Por cierto que según su declaración no le pagaron los 30,000, 40,000 pesos que le habían prometido. Pero más o menos eso es lo que sucedió con el caso de Raúl, y esta fue la escena de unos días antes de que se diera a conocer esta cuestión de darle completamente ya salida a este caso de Raúl Salinas, que ha durado 16 años, donde va a salir completamente exonerado de todos los cargos. Y quiero decirles que salió exonerado en un gobierno panista del asesinato de Ruiz Massieu, y ahora en un sexenio priista sale exonerado completamente de todos los cargos que se le presentaron a lo largo de esos 16 años de indagatoria a Raúl Salinas. Y no solo eso. Sí. Y no solo eso, también dice que le van a devolver todos sus bienes, todas sus cuentas, todo el dinero del erario, se le van a devolver a él, no al pueblo de México, a él. Y además, pues bueno, siempre me ha parecido un poco injusto que le digan el hermano incómodo a él. Ahí sí, o sea, se pasan, porque toda la familia es incomodísima además, es un desastre para México, toda la familia empezando con él. Eso de que el hermano incómodo, no, eso sí me parece muy, muy injusto. Y también era injusto, la verdad, que siguiera en la cárcel cuando Montiel, Salinas de Gortari, Azcárraga, Slim, Larrea, el de Pasta de Conchos, todos ellos estén en la cárcel. En ese caso sí era injusto que este hombre siguiera. Y algunos se preguntarían por qué van a estar Salinas y Zedillo cenando juntos, que si se llevan muy mal en un lugar público. Una, son muy cínicos, y dos, como tú bien lo llamaste, lo dijiste, Jonathan, cerraron todo, pues consideran, pues México es su coto particular, ¿no? Cualquier parte, pues también les gusta de partir y quizá hasta que se filtrara y se viera con qué impunidad se manejan. Pero ¿por qué estaban juntos Zedillo ahí pues festejando y también festejando que a Zedillo le quitaron todos los cargos en Estados Unidos por lo de Acteal? Se rumoraba que lo de Acteal estaba detrás, las quienes lo habían denunciado a ella eran por parte de los Salinas de Gortari. Entonces, pues sí, todo era un quid pro quo, entonces todo era para quedar. ¿Y qué hacía Calderón? Otro genocida que tiene mucho que ver y que creo que siempre dicen que se llevó muy bien con Zedillo. De hecho, Zedillo lo apoyó con eso del peligro para México, hablando mal contra AMLO en la campaña de 2006, y pues cómo no, y pues bueno, qué padre estar ahí departiendo, y la impunidad de asesinatos, de robos, de corrupción, de todo, pues bueno, que mejor que estar ahí. Y es interesante, lo único que se recuerda, bueno, en estos meses que lleva Peña Nieto es que detuvo a El Bester, ahora Raúl Salinas de Gortari. Qué ejercicio de compensación, qué manera de las mafias, las élites mafiosas, de mantener el equilibrio. Realmente es para que no, porque yo creo que si meten a alguien tan corrupto y con todo lo que ha hecho, pues como que se desbalancea, y como que México no, entonces hay que sacar a la otra rata, ¿no? Pues bueno, así es esto. Bueno, es que esto nos confirma que realmente los presidentes de México solamente son marionetas, monigotes al servicio de una oligarquía empresarial, que es la que realmente maneja el país, y dependiente de Washington. Por eso los presidentes no pueden conservar rencores, no pueden tener pleitos eternos, porque obviamente los verdaderos patrones de ellos pues se molestarían. Y esos patrones no es el pueblo de México, ya lo hemos visto una y otra vez. No es el pueblo de México que supuestamente con su voto los ha llevado al poder y al que le deben de responder. Esto simplemente nos confirma una vez más que en México la impunidad es lo que permea, la ilegalidad, el abuso, el autoritarismo que tanto temíamos con la restauración priista, pues está en todo su apogeo. Y esperemos, porque esto apenas comienza. Y México, mientras tanto, festejando el fútbol, festejando que continúa el director técnico, festejando todo excepto la justicia. Y apenas está comenzando, Martín, sí. Apenas está comenzando, y aparte, lo que sí ya tiene mucho tiempo es el nivel tan severo de injusticia, de disparidad que hay en la impartición de justicia, en la impartición de la ley. ¿Cuánta gente hay por equivocación, por error,
por ignorancia, que no tiene recursos, que no tiene los conocimientos necesarios para poder librarse de una falsa acusación en la cárcel, viviendo en hacinamiento, con la preocupación de sus familiares y muchas veces en la plena inocencia. Y consta que no lo digo desde el punto de vista de presunto culpable, porque ese documental no me gustó, por muchísimas razones, pero de que existe mucha gente que está purgando culpas y que todavía ni siquiera alcanza un juicio ni tiene una correcta asesoría. Tienen la vida arruinada por errores, siendo inocentes, tienen la vida arruinada, tienen el tiempo como una soga al cuello, ya les fue robada gran parte de su existencia, lo que pudieron producir y lo que pudieron hacer, y a estas personas, los que llegan a salir, los que llegan a tener la fortuna de por alguna razón salir, ¿quién les va a resarcir los daños? ¿Quién les va a decir más que un perdón usted? ¿Quién va a llegar y va a llenar los huecos y las pérdidas tan grandes que tuvieron a lo largo de su vida? Esto es realmente grave, es una injusticia radical y nos dice, como se me ocurre como imagen, compañeros, que estamos en una sociedad todavía virreinal. Pues yo sí, fíjate que a propósito de lo que decía Martín de... Sí, Jonathan, sí, continúa. Sí, Marte, ¿vas a decir algo? No, sigue, Jonathan. Decía, a propósito de lo que decía Martín de la oligarquía y que obedece a Estados Unidos, me llega una anécdota de una entrevista que se le hizo a un agente de la CIA en los tiempos de Salinas de Gortari, cuando el reportero le pregunta que si a poco Estados Unidos no sabía cuando llegó Carlos Salinas de Gortari con el antecedente del asesinato de una persona que estaba ayudando a la limpieza en ese momento en la casa de los Salinas, que fue asesinada tanto por él como por Raúl, por Carlos y por Raúl. Le preguntaron que si no tenían ellos ciertos, no sé, sospechas de que tenía cierta forma en el carácter de Carlos, que lo forjaba como alguien peligroso en la presidencia, o incluso tantas cosas que le llegaron a sus oídos sobre el narcotráfico, y él decía, sí teníamos muchos factores para dudar de que Carlos Salinas y Raúl Salinas estuvieran muy pegados al narcotráfico, pero lo que Carlos Salinas le dio a Estados Unidos fue algo que hizo que Estados Unidos pues se hiciera de la vista completamente gorda, ¿no? Que lo ignorara por completo, como es el hecho del TLC, que Carlos Salinas lo agotó e insistió hasta dar el hecho de poder incluso ir a la bolsa de valores y empeñar, ¿verdad?, las ganancias del petróleo con el único afán de tener y de firmar el TLC. Es decir, hasta la propia Estados Unidos sabía que Carlos Salinas en su sexenio tenía muchas, de alguna forma, sospechas fundamentadas con personas del narcotráfico. Y decidió no hacerlo por el gran tratado que les hizo firmar Carlos Salinas a Estados Unidos, que lo benefició de una forma impresionante, y que a partir de ahí, por cierto, en este contexto privatizador, a partir de Carlos Salinas de Gortari, se empieza el afán de la reforma energética con George Bush papá, que se le da, que tenía mucho interés en el petróleo mexicano. Bueno, a partir del TLC, de hecho ese fue el gran pretexto para abrir también nuestro petróleo a los extranjeros, específicamente en ese entonces a George Bush papá, y ahora, bueno, pues a Estados Unidos, ¿no? Y por otro lado, continúa. Es que me llama la atención lo que dijo Martín sobre que al final son los lacayos de la oligarquía, y entonces todo parece risa, ¿no? Y todo parece toda una farsa tétrica para la mayoría de la gente desde hace mucho tiempo, porque entonces es como si la democracia, quienes la inventaron, fue muy padre, porque la inventaron para que ellos sirvan como parapeto, para que sirvan como para rayos, para que sirvan para que nos regodeemos. Todos estos políticos que supuestamente elegimos primero, muy libremente, nos sirven como eso, ¿no? Más bien les sirve a ellos para el verdadero enemigo, que son las oligarquías, los que se llenan de dinero. Nadie les diga nada y todos nos vayamos creamos que los elegimos nosotros libremente, y dos, que realmente van a responder, y que ellos reciban de todos modos van a quedar impunes, pero que ellos reciban los insultos y creer que nosotros, que de veras va a pasar algo, mientras los verdaderos, que son sus titireteros, estén muy tranquilos y nadie les diga nada, sin saber que ellos son los verdaderos enemigos. Recordemos que estamos llegando ya.
Sí, perdón. Sí, nada más rápidamente, Martín. Recordemos que nunca le ha afectado a Estados Unidos tener psicópatas en la presidencia. Gracias. Sí, eso que dices es cierto, ¿eh? Ni tampoco gente fraudulenta en la presidencia. Ellos supieron del fraude del 88 y la CIA misma dijo que aunque sabían que eso era cierto, Salinas, ya les dije yo lo que les ofreció y lo que les dio a los estadounidenses. Bueno, nos tenemos que ir ya, se terminó nuestra mesa política, realmente es una mesa apasionante este tema, estamos a punto los mexicanos de portar mantas alusivas y ir ahí a Palacio, al Zócalo, a rogarle al señor Raúl Salinas a que nos perdone por los 10 años que injustamente padeció en la cárcel y porque se le haya manchado su nombre de esta manera. Así es, a ese grado estamos en este México que vivimos todos, pero que pareciera que no sufrimos todos, porque solamente unos cuantos están interesados en informarse y en conocer este tipo de datos. Nos vamos ya, vamos a ir a... gracias Martín por este espacio, nos escuchamos la próxima semana.